Hola, pues esta noche reflexionamos sobre algo que es muy pertinente. Es cierto que la derecha ha cobrado posiciones. No hay la menor duda de que la llegada a la presidencia del país más poderoso del mundo, de un imperio en crisis de Donald Trump, pone en riesgo lo que hemos logrado a lo largo de muchos años, de muchas luchas. Esta defensa de los derechos humanos, estas conquistas en el tema del medio ambiente, estas conquistas de los feminismos, solamente por mencionar algunos aspectos de esta cultura de la transformación, de este sueño que se hizo posible desde la década de los años 60 y que muchos hemos tratado de protagonizar, de luchar y de vivir día con día de ese modo y de hacer, en este caso, pues una televisión diferente, una televisión pública, como decimos aquí en Capital 21, cada vez más pública, por ejemplo. Pero ¿qué hacer ante esta realidad? Ante esta acechanza de ese mal que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la industria de la guerra, por ejemplo. Bueno, pues hay que hacer mucho y hacemos muchos de nosotros todos los días. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Paloma Sáiz. Paloma Sáiz es el corazón de Para Leer en Libertad. Mi querida Paloma, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, son 15 años, mi querida Paloma, del trabajo en favor de la lectura de Para Leer en Libertad. Uno no se puede imaginar cuántas vidas se han transformado a partir de la lectura de un libro. Paloma, hablemos de ese trabajo de promoción de la lectura y de transformación de las vidas a partir de eso, de encontrarse con ese libro que nos espera a cada uno de nosotros. Así es, mira, yo bien lo decías ahora al principio de esta charla, ¿no? De decir, estamos viviendo tiempos verdaderamente terribles por un lado y por otro lado verdaderamente sorprendentes en México, ¿no? Sí. Con la llegada de una mujer a la presidencia, con todos los cambios que ha habido, con una mujer en la Ciudad de México, ¿no? Como Clara Brugada, en fin. Yo creo que verdaderamente estamos viviendo, nosotros somos como un oasis en estos momentos dentro de un mundo que verdaderamente es aterrador, ¿no? Pensar en no solamente en Trump, sino en Milei, sino en Europa, que está verdaderamente derechizándose de una manera brutal, ¿no? Y es cierto, lo que hay que hacer es estar muy alertas, estar peleando contra todo esto. Y pues la forma que nosotros encontramos fue a través de la lectura, ¿no? Y bueno, pues sí, llevamos 15 años de un proyecto que parecía que nunca se iba a poder realmente cuajar, porque veníamos de haber hecho muchos programas de fomento a la lectura dentro de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México hace muchísimos años, y de pronto por un absurdo total, ¿no? Nos echaron del gobierno, no del gobierno, nos echaron de la Secretaría y de pronto los vimos en la calle con 9 programas que habíamos implementado con bomberos, con policías, en los hospitales, en el metro, para ciegos y débiles visuales, en las preparatorias de la Ciudad de México, en fin, y que habían funcionado y habían sido programas exitosos. Y por un absurdo total, pues bueno, esto de, ni modo, los políticos de pronto, entonces, nos echaron de allí y nos vimos en la calle sin saber qué hacer, pero con la seguridad de que lo que estábamos haciendo valía la pena. Entonces se nos ocurrió hacer una asociación civil. ¿Te puedes imaginar que una asociación civil sin ningún recurso de ninguna clase, que de fomento a la lectura pudiera sobrevivir? Como que era una falacia medio extraña. Pero teníamos una cosa, y era que por esos mismos programas que habíamos hecho, nos habíamos ganado la confianza y el respeto no solamente de todos los escritores, académicos, periodistas que con nosotros, gracias a ellos, habíamos podido hacer tantas cosas, sino que además
el resto del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí?, pudimos trabajar con ellos, excepto con Cultura en ese momento. Después, ahora ya la relación con Cultura es totalmente diferente, obviamente cambió absolutamente, y ahora, digo, la relación es no buena, es buenísima, pero entonces, bueno, decidimos pues lanzarnos, ¿no? Y de verdad pensamos que, bueno, pues que mientras salían otras cosas, porque no había... ¿Cómo hicimos? No lo sé todavía. No sé cómo hemos logrado sobrevivir, ser casi totalmente autosuficientes. Nuestro único apoyo ha sido durante los últimos 10 años un apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿sí?, que es un apoyo que obviamente es muy pequeño para lo que nosotros necesitamos. Pero logramos hacer un sistema entre proponer las ferias, entre poder pues reunir tanto a distribuidores de libros y a editoriales, como a los escritores, como académicos, y de pronto entonces decidimos que sí, que teníamos que seguir haciendo ferias, que teníamos que llevar a la calle, pero no solamente queríamos llevar a la calle para que la gente lea, que bueno, que es lo principal, pero también para que recupere la historia de México, ¿no? Nos parecía que era fundamental la recuperación, de que se sintieran orgullosos de ser mexicanos. Pero entonces, ¿qué empezamos a hacer? Realmente no solamente llevamos eso, sino llevamos el debate a las calles. Claro. Y el debate no solamente histórico, no solamente literario, sino también el debate político, ¿no? Y yo creo que eso, al final de cuentas, ha sido nuestro éxito. Y logramos, a través de lo que todos vamos poniendo para hacer las ferias, ¿no?, tanto los ¿cómo se llama?, expositores y demás, y nosotros, y logramos hacer sustentable esta cosa. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. No hemos podido medir con cifras así qué tanto hemos influido y qué tantos lectores hemos ganado. Yo creo que muchos. Yo creo que muchos. ¿Por qué? Porque lo ves, porque tenemos gente que va feria tras feria buscando, todo eso, porque tenemos, afortunadamente, desde hace como, ¿qué será?, como 10 años para acá, filmamos todo. Entonces está subido en nuestras redes. Tenemos más de 200, creo que van ya 290 libros que se pueden bajar gratuitamente. Libros que hemos podido publicar y que se regalan en su totalidad físicamente y en la red, gracias a los escritores, gracias a escritores como tú, periodistas como tú, que nos han dado los textos y que hemos podido, ¿no?, regalar. Y hemos regalado cientos de miles. Cientos de miles. Paloma, a mí me es muy grato hablar de estas ferias de libro, ¿no? Ferias de libro en los barrios, en las colonias, y dos ferias que son de un enorme significado. Por un lado, la Feria del Libro del Zócalo, que es un gran evento, hablaremos un poco también de esto, y por otro lado, el remate de libros, que es otro evento maravilloso, ¿no? Y son dos eventos particularmente interesantes con sus propias características. El Zócalo, la principal plaza pública, convertida en un espacio de debate político, de construcción del espíritu y el pensamiento crítico. Eso es maravilloso. Y por otro lado, el remate de libros, que es un rescate. Yo te quiero confesar, y lo he dicho muchas veces, pues muchos de los libros que aquí me toca comentar provienen de ese remate de libros. Son libros rescatados. Así es. No, maravillosos. Algunos de ellos, por ejemplo, pongo el ejemplo de una antología de poesía cubana maravillosa, desde el siglo XIX hasta la Nueva Trova. Fíjate. Excelente. 10 pesos. Así es. Paloma, primero, hablemos de este remate de libros, que es maravilloso. Bueno, déjame contarte cómo surgió todo. Un día, estando todavía en la Secretaría de Cultura, de pronto alguien me dice, no, es que la editorial tal va a triturar los libros. Dices, ¿cómo? Yo no sabía nada, ¿no? Entonces, ¿cómo que los va a triturar? O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo terrible para que los libros lleguen a la gente y los tritura. Entonces empiezo a averiguar y resulta que, bueno, es algo que hacían casi todas las editoriales. Había sus excepciones, muy pocas, pero casi todas las demás. ¿Por qué razón?
porque son libros que después de que ya pasaron por librerías y ya pasaron por ofertas y saldos y lo que sea, se van a bodega. Bodega que les cuesta un dineral mantenerlas, pero además no pueden ser donados porque si tú pides una donación, ellos tienen que pagar impuestos por esos libros, ¿sí? Lo cual es un absurdo de la ley, para no variar, pero bueno. Entonces, los tritura. Y entonces cuando yo me enteré, yo dije, no puede ser, esto se tiene que hacer público, porque además nadie decía nada, ¿no? Entonces fui a hablar con la Cámara de la Industria Editorial, reuní a las grandes editoriales y les dije, algo hay que hacer, no puede ser. Entonces, yo les pongo el lugar. Y ustedes no tienen nada más que llevar sus libros, pero eso sí, a precios absolutamente de remate, desde 10 pesos los que... Y bueno, quiero decirte que los primeros remates fueron maravillosos porque verdaderamente encontrabas unas joyas, porque la gente piensa que es que lo que sacamos es lo que está en bodegas que ya nadie quiere. No es cierto. La vida del libro es tan rápida, vamos, que un libro, si no es un bestseller, si no tiene muy buena venta, a los 6 meses está en bodega. Y a lo mejor ya no lo vuelves a ver nunca más. Y puede ser un libro maravilloso, ¿sí? Entonces esos libros son los que sacaron. Entonces los primeros fueron verdaderamente... Quiero decirte que desafortunadamente las editoriales siguen triturando libros. A pesar de que les das la opción de sacar los libros y venderlos a precios de remate, los siguen triturando. Y lo tengo que decir y quiero denunciarlos porque... Porque no vale, porque 15 días antes de un remate están triturando los libros. ¿Y por qué? Porque realmente se ha convertido más que en un remate, o sea, más que salvar un libro, que ese era el lema, ¿sí? Salva un libro, no dejes que lo trituren. Ha sido uno de saldos, ¿no? Ahora, está muy bien, está perfecto, claro, porque la gente encuentra de todas maneras cantidad de libros, ¿sí? Pero yo seguiré insistiendo, hay que prohibir a la gente a los editoriales que trituren libros, ¿sí? Punto, hay que prohibirlo, no puede ser posible. Hemos estado investigando a ver cómo hacemos que haya dentro de la ley del libro, ¿no? Eso de que se puedan donar los libros a instituciones, claro, si quieres, o lo que sea, pero y que eso a lo mejor les haga un descuento en algunos de los impuestos, eso puede ser, pero no vale. Pero no se vale. De todas maneras hay que decirlo, el remate de libros es maravilloso. Es maravilloso, porque te encuentras maravillas desde 10 pesos y hemos puesto un tope hasta de 150, ahora 150 pesos, de 10 pesos hasta 150. ¿Por qué? Porque hay libros muy caros, ¿no? Pero a lo mejor un libro que te puede costar 2,000 pesos lo encuentras a 150 pesos. Y además discos, CDs maravillosos. Además eso, los discos. La discografía completa de Jaime López. Una ópera de Camila La Tejana. Fueron mis últimas compras en el tianguis de libros. Pero hay otro fenómeno, Paloma, es de verdad un fenómeno político y cultural impresionante. La Feria del Libro del Zócalo. Porque además, como lo decía, es un espacio de reflexión política, de construcción del espíritu crítico en la plaza pública más importante de la Ciudad de México. Esto es de verdad algo pues que llama la atención y que, como lo mencionabas, es un oasis en ocasiones, ¿no? Háblanos un poco de la Feria del Libro. Mira, decía Rascón Banda, decía cuando alguna vez hablamos de la Feria del Libro del Zócalo, y decía, en ese lugar tan emblemático donde nos vamos a manifestar, donde nos vamos a celebrar, donde vamos a pasear, ahora lo toman los libros, ¿no? Y es verdaderamente una fiesta, ¿no? Y decía, si uno no va a los libros, que los libros vengan a nosotros, ¿no? Y entonces vamos de esa manera. Y es verdad, el Zócalo es el Zócalo. Quiero decirte que yo trabajé en la Feria del Libro desde la segunda, que fue cuando entré por primera vez a la Secretaría de Cultura, ¿no?
Y después he pasado por todas esas etapas habidas y por haber. Desde yo entonces no la dirigía ni mucho menos, la dirigía José Ángel Leiva. Pero yo participaba, yo ayudaba con la programación, todo esto. Después ya me salí de la Secretaría de Cultura, después quiero decirles que volví a la Secretaría de Cultura y entonces volví otra vez a encargarme otra vez de la programación y todo eso, y después ya dije, bueno, si estoy yo haciendo la programación, que me ponga como directora, y no, entonces bueno, me nombraron directora, lo cual me duró poco porque entonces nos corrieron, entonces tampoco. Después nos pidieron algunos de los que estuvieron como secretarios de Cultura que hiciéramos, que programáramos un foro. Y entonces programábamos un foro y resulta que el foro ese era exitosísimo y después los otros así como que desmerecían un poco, ¿no? Y bueno, entonces acabaron pidiéndome, me pidió la que es ahora nuestra presidenta, me pidió, me dijo, hazte cargo de la Feria del Libro, ¿no? Entonces, junto con la Secretaría de Cultura, obviamente, ¿no? Donde ellos hacen todo y que hacen un trabajo excelente, verdaderamente, desde los grandes festivales, toda la infraestructura, ¿no? Todo lo que es la logística y demás. Y nosotros nos encargamos de toda la programación, de la relación con los escritores, con todo eso. Y te digo, gracias a ese trabajo de tantos años, pues es que la gente responde, claro, ¿sí? Y responde no solamente el público, sino también los escritores. Es impresionante que de pronto puedas, no sé, agarrar el teléfono y decirle a alguien así sumamente importante, oye, ¿te vienes aquí? ¿No? Y entonces, bueno, pues así estamos en la Feria del Libro, y quiero decirles que de verdad para mí es así como es la única feria que es absolutamente gratuita de cualquier espacio que hagas. Es una feria que puedes encontrar libros desde 10 pesos, ¿sí? En general, ahí sí hay también novedades y entonces está más, hay libros caros, sí, ¿no? Pero hay para todas. Hay para todas. Así es. Es un gran evento y yo insisto mucho, de verdad, es sin duda una parte muy importante de la historia cultural de este país y de la Ciudad de México. Y seguramente la Feria del Libro del Zócalo y el trabajo de Para Leer en Libertad, me atrevo a decirlo, le ha cambiado la vida a muchos lectores. Yo soy uno de ellos, mi querida Paloma. Paloma, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ya sabes que te quiero muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, ahora hacemos una pausa y continuamos con esta reflexión de la cultura en la perspectiva de esta crisis de derechos que vemos cernirse sobre nuestra realidad política. Lo que tenemos que hacer es cómo defender y cómo seguir adelante con esta conquista de derechos que hemos logrado a lo largo de muchas décadas. Continuamos. Pues de verdad que nunca es tan pertinente la sección de construcción de la paz como hoy. Y nunca es tan pertinente porque lo que enfrentamos es de verdad una agresión pues con carácter bélico por parte de este discurso, de este accionar de Donald Trump y los suyos. Y cuando digo los suyos, hablo de los intereses que responden a este grupo que hoy en día ocupa puestos políticos de suma relevancia en el gabinete de Donald Trump, empezando por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y de ahí para adelante el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, en fin. Es obvio que la intención de este proyecto político avasalla los derechos, avasalla la posibilidad de este mundo distinto que hemos construido muchos desde la década de los años 60 y antes, reivindicando los derechos humanos, reivindicando luchas por el medio ambiente, luchas por la emancipación femenina de fondo, profunda, en contra del autoritarismo. En fin, es de verdad un momento pues complicado el que vivimos, pero un momento también de resistencia cultural, de acción y sobre todo de generar reflexión en torno a esta realidad. Y yo me siento muy contento de darle la bienvenida, como siempre, a mi querido Aldo Trapero. Bien, Aldo. Víctor? Bien, contento de que estés aquí, Aldo. Y pues la primera pregunta
tiene que ver con ello. Es un momento difícil. ¿Es Trump y este grupo político y empresarial que representa una auténtica disrupción a la paz? Sí, y lo digo categóricamente, sí. La nueva política, o podemos decir la continuación de la política mucho más extrema que está teniendo ahora el presidente Donald Trump y todos los actores políticos que tú acabas de señalar, claro que son una amenaza directa a la construcción de paz que se ha ido edificando, no solo en Estados Unidos y en todos los países, sino que en una lógica mucho más global. No estamos hablando de un país en específico, sino que la amenaza es de forma global a esta paz que hemos construido desde los 60, cuando se genera los estudios duros y la ciencia de la paz. Primer elemento que vemos, el discurso de la confrontación. Muchos dicen que a Trump le gusta generar conflicto, y yo aquí lo he dicho, el conflicto bienvenido, porque el conflicto nos hace crecer, es una oportunidad. Pero el discurso que ha utilizado ahora este presidente para confrontar al interior de su país y al exterior con los países, en este caso, por ejemplo, vecinos, lo que hemos visto con Canadá, lo que estamos viendo y estamos viviendo con México en estos procesos de negociación, pero las amenazas que está enviando y los mensajes que está enviando a todo el globo, es realmente no un mensaje conciliador, no un mensaje colaborador, sino regresar a una estructura del Estado del medievo, donde esa democracia liberal que teníamos, esas libertades, todas las voces pueden ser escuchadas y edifican, se está poniendo aparte y está regresando lo que muchas veces hablaba Maquiavelo, lo que hablaba también Hobbes, la razón del Estado. Ese poner a América de nuevo en el lugar que debe de estar, a Estados Unidos, ¿no? Volverla grandiosa nuevamente, que es el eslogan que ha utilizado de dejar de ver afuera y únicamente ver el Estado, no es pensar en sus ciudadanos, es pensar en la lógica del poder, en cómo mantener el poder y cómo ejercer el poder. Y para eso está utilizando todas las técnicas que vimos anteriormente en La razón del Estado. No importa si el príncipe, si el rey, en este caso el presidente, tiene que mentir. No importa si tiene que engañar, no importa si tiene que sustraer cierta información o la puede tergiversar, con tal de que el poder se mantenga. No hay reglas en el juego, porque la única regla es mantener el poder. Y contra eso, nuevamente, las reglas que ya estaban, los patrones que ya existían, la forma de diplomacia que se utilizaba, ha pasado a un segundo plano. Ahorita las reglas que teníamos en el juego han cambiado. Y lo podemos ver en la lógica dura del juego de los aranceles y la amenaza constante con algo todavía más profundo, la guerra, la industria del armamento. Claro. La amenaza que existe. Entonces, la negociación no está siendo simétrica. La negociación es completamente asimétrica, que nos puede llevar, no solo digo a México, sino en general, a llegar a acuerdos que no van a ser equitativos, que no van a ser justos, por esa asimetría de poder. Por esa asimetría de poder. Yo quisiera algo que reflexionáramos un poco sobre lo que es ese lenguaje y esa visión del mundo. Pues mucha gente considera que no es la derecha. Claro que es la derecha. Y claro que es una negación de las posibilidades de la libertad. Es al final de cuentas la sujeción, como lo has dicho, a la razón del poder. Ese discurso belicista para establecer negaciones políticas, Aldo, es francamente, además de una agresión terrible a la imaginación, al sentido más profundo de nosotros, algo que nos pone contra las cuerdas, Aldo. Y eso es profundamente dramático. Es el lenguaje de Trump, esas actitudes de Trump, este personaje que es muy curioso y podría parecer un chiste,
pero verlo bailar macho men, como lo baila, ¿no? Es terrible el discurso de Trump, este belicismo atroz en sus palabras. El lenguaje crea imaginarios y por lo tanto genera estructuras, pero también a través del lenguaje podemos destruir procesos y podemos invisibilizar no a la persona, sino a grupos enteros y a colectivos. Hay que entender que el lenguaje que él está utilizando desde la palabra, desde la parte más digital, desde justamente esa parte codificada, pero también la parte analógica, esa parte no verbal que demuestra, es altamente violento. Se muestra una persona que no tiene interés por el otro, que no tiene interés por la otra, sino que únicamente el interés es él y su razón. Y retomamos, en el centro es que el que tenga la razón es que él tiene el poder y puede ejercerlo. Y no hay un contrapeso real que le puede decir que no. Siempre lo vimos, vuelvo a retomarlo, con estos estados que eran antes la lógica autoritaria, ¿no? La lógica absolutista. Han sido enemigos de las libertades. No nos gusta, bueno, no lo digo yo, sino bajo una lógica de un estado absolutista, de un entendimiento hegemónico del poder, la libertad incomoda. Los derechos incomodan, el desarrollo incomoda. Lo único que beneficia es el secreto, es el volver a concentrar solo en una cúpula las decisiones y ir diluyendo la información que sale. Pero eso nos alarma porque así como vemos los que están presentando un frente contra una nueva política y contra estas nuevas derechas, estamos viendo que Trump no es el único y que Trump está aliado y que se está en estos diálogos con otros que considera sus iguales y que lo ven también como algo coherente, como algo necesario. Voltemos a ver a Argentina. Argentina también tiene una polarización, una ultraderecha, pero también lo estamos viendo en partes de Europa. No es un discurso únicamente americano que no está teniendo eco. Estamos viendo cómo las derechas están regresando. Y lo más alarmante es que ¿qué estamos haciendo? Realmente estamos viendo ese peligro que nos puede llevar, ahorita no quiero decir un genocidio, no me quiero ir allá, pero la negación del otro, la negación del otro, que lo estamos viendo con los migrantes, con el que no es el igual, y el que no es igual no merece. No, claro. Vamos caminando para allá, vamos a repetir lo que vivimos el siglo pasado. Claro, es muy preocupante lo que está pasando y en este programa, Aldo, nos hemos ocupado de reflexionar con dos protagonistas de la cultura, digámoslo así, con un carácter diferente. Paloma Sáez, que es una gran promotora cultural, una gran promotora de la lectura en este país, corazón de Para Leer en Libertad, a quien ya escuchamos. Y luego, más tarde, vamos a escuchar a Gabriela Ochoa, que es una creadora teatral y que a partir del juego, del teatro, de este carácter de lo escénico, construye ella profundas reflexiones sobre lo humano. Y bueno, a ambas les hemos preguntado qué nos queda hacer en estos momentos, pues de una crisis evidente, ¿no? Y un poco también a la luz de lo que ha sido la sección de Construyendo la Paz. ¿Qué nos queda hacer, Aldo? A todos nosotros en estos momentos, ¿qué nos queda hacer? Lo que nos queda hacer es comprender primero que somos todos corresponsables y que hay una interconexión. No es cierto que es algo que no me afecta. Lo he dicho mucho y es, la violencia no está allá afuera, no está en otra comunidad. La violencia ya nos está tocando, pero no en nuestra casa, nos está tocando la puerta de nuestro cuarto. Y eso amerita acción. No caer en la desesperación, no caer en la desesperanza, saber que todos, todas, desde
el ámbito en el que estemos, tenemos poder. Tenemos poder de hacer un cambio. Ahí es el entendimiento correcto del poder. No es la concentración y el poder solo por el poder, sino el poder para hacer, para transformar realidades. Y para eso tenemos que comprender que todos somos agentes políticos y somos agentes que podemos generar un cambio. No tenemos que esperar a que llegue alguien a cambiarnos y que nos den la solución. Y ahí hay que entender la estructura de cómo se forma justamente los procesos comunitarios. Tenemos y seguimos comprendiendo la célula familiar, seguimos comprendiendo la institución socializadora educativa y la institución socializadora comunitaria. Hay que seguir generando un puente entre estas tres instituciones socializadoras para comprender que podemos generar cambios directos, estructurales y culturales para poder crear una paz duradera. Lo que hemos visto, gracias a nuestro desinterés, gracias a nuestra desinformación, gracias a la falta de empatía por el otro, con la otra, y por romper esos lazos comunitarios que son propios del ser humano en este individualismo y en este capitalismo voraz en el que vivimos, es que no hemos podido generar una pedagogía de paz, pero porque queremos que la paz llegue del externo hacia lo interno, de afuera hacia adentro, y no es cierto. La paz se tiene que tejer, me gusta eso mucho de Colombia, tejer paz, es un proceso artesanal, porque tú no vas a construir paz igual que yo. Y el que nos esté escuchando en su casa, en su comunidad, en su trabajo, no va a crear la misma paz que estamos creando en el otro lado de México. Por eso son distintos tipos de paz, son las paces. Existen paces, pero nos toca a todos y todas. Y hay que iniciar por la lógica cultural. Claro, nos quedan 3 minutos, mi querido Aldo, pero hay una pregunta que es muy importante hacernos, ¿no? Y resulta evidente, pero ¿quiénes son los beneficiarios de este desorden total? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta propuesta económica, política que abandera Trump y que tiene, como lo has mencionado, presencia en Europa y que tiene también en nuestro continente, pues la clara acción política de Milei o de Bukele? ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? La industria de la guerra. El Papa lo ha dicho, la industria de la muerte. Ahorita yo te digo 2 empresas estadounidenses, nada más. Lockheed Martin y Northrop Grumman se vieron beneficiadas completamente con grandes ingresos en el año 2024 por la lógica militar y armamentista. Muchas veces no es que la gente no quiera paz, pero hay intereses económicos que no permiten la construcción de paz. 2024, 2.4 billones de dólares es lo que representó la industria armamentista, la distribución del armamento. Y ahorita lo dijo nuestra presidenta, ¿no? El problema, y hablándolo directo a Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Que tú eres quien está dando las armas, tú eres quien les está vendiendo, produciendo las armas, y por eso llegar a una paz, en palabras de Petro, una paz total, no se puede, porque los intereses económicos que gobiernan son más relevantes que el desarrollo de los que nos están escuchando. Claro, y al final de cuentas se trata de ello, ¿no? Rescato algunos de los temas que has mencionado. Esta construcción de distintas paces determinante, ¿no? Y ir haciéndolo a partir de nosotros mismos en un elemento que tiene que ver con un verdadero tramado de una posibilidad diferente de vida. Y luego lo otro, que al final de cuentas existe lamentablemente un enorme interés en la industria de la guerra. 2.4 billones de dólares solo en el 2024, claro, y con eso
pues un poco volvemos al principio de nuestra charla, mi querido Aldo. No hay duda de que Donald Trump es un disruptor de la paz. Aldo, pues agradecerte mucho esta reflexión que has compartido con nosotros. Y bueno, ahora continuamos con el tercer bloque de nuestro programa y vamos con una entrevista muy interesante con Gabriela Ochoa, directora y dramaturga. Pues continuamos con esta reflexión que es muy pertinente. De verdad, esta noche tratamos de reflexionar en torno a lo que corresponde al arte, a la cultura, a la reflexión, en estos momentos críticos, difíciles, en donde hay que decirlo con todas sus palabras y no exagero, hay un regreso, hay un intento de ataque a derechos que hemos logrado, a una perspectiva del mundo distinta. Esto que ocurre con Donald Trump es parte de toda una realidad donde la derecha encuentra espacios y se expresa cada vez más con crudeza, con violencia. Y bueno, pues yo insisto mucho que la alternativa y lo que nos queda es, como ya lo vimos con la entrevista que realizamos con Paloma Sáiz, la lectura, la reflexión, el pensamiento crítico, pero también nos queda el juego, el arte, la creación, ese imaginar otros mundos posibles. Y bueno, yo de verdad que me siento muy agradecido a la vida, muy agradecido a mi oficio, porque he tenido ocasión de ver un espectáculo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón hace unos días, un espectáculo maravilloso, Algodón de Azúcar, una obra de teatro enormemente singular, y tenemos la ocasión, y yo pues agradezco mucho tu presencia, Gabriela Ochoa, con nosotros, dramaturga, directora escénica, y bueno, también alguien que pues comparte este espíritu crítico, esta reflexión sobre estos temas que pueden ser preocupantes. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor, gracias por este espacio. Gabriela, pues hay una pregunta que es clave, ¿no? Esta resistencia del teatro, este carácter del teatro de seguir tocando las fibras más íntimas del ser humano y llegar a fondo con los temas, ¿no? Es muy particular lo que ocurre en Algodón de Azúcar. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, yo creo que es muy importante, como mencionas, tocar todos estos temas que socialmente nos involucran, ¿no? Creo que el teatro está para eso, pero creo que para poder llegar al espectador es importante hacerlo a través del juego, a través de las emociones, a través de imágenes y no a través de panfletos o de discursos digeridos, ¿no? Porque esos los podemos leer en un ensayo, no sé, en otros espacios, pero creo que el teatro nos impacta conforme podemos acceder a la risa, al humor, al juego y entonces nos vamos adentrando en estas historias que son muy complejas. Claro, y justamente en esta puesta en escena vemos el clown, vemos a los payasos, nos transportamos a una realidad de lo que puede ser un parque de diversiones, la oscuridad, la memoria. Todo es un juego escénico muy, muy importante. Pues es una pregunta que no encuentro muy bien cómo formular, pero este acto creativo, Gaby, ¿de dónde procede? Y háblanos un poco también de este trabajo maravilloso de los actores que vemos en escena. Pues mira, es una obra que yo empecé a escribir hace varios años y me costó mucho cerrarla, la cerré en la pandemia. Después presentamos el proyecto y Teatro UNAM lo coprodujo y bueno, eso fue una gran suerte. Pero entonces a partir de ahí hice varios laboratorios con los actores, justamente para abordar a estos payasos. Yo no los llamaría, bueno, clown como en el sentido que ahora hay como este clown, bueno, ahora, desde hace mucho, pero digamos, son estos payasos que nos remiten a, que son más bufonescos, ¿no? Como más burlones y que engatusan al personaje. Entonces, bueno, hicimos unos laboratorios, uno de payaso y otro de máscara, porque yo me formé en la máscara en mis inicios como actriz. Mi formación primera fue como
actriz. Y entonces fue retomar como estos orígenes y vertir todo esto en esta obra que bueno, pues tiene como todos estos códigos y estos lenguajes que creo que como espectador agradecemos porque es como un juego de niños. Creo que o sea, yo me pongo una máscara y aunque tú veas como espectador que me la estoy poniendo, porque es lo que sucede en escena, ¿no? Estos payasos se hacen pasar gracias a estas pequeñas máscaras que les decimos cachetones, ¿no? Por la mamá, por el papá, por etcétera, etcétera, y uno termina creyendo, ¿no? Y entonces estamos jugando a jugar, pero en ese juego estamos contando una historia tremenda. Cierto. Y yo también quiero reconocer y preguntarte sobre esta riqueza visual. Este trabajo de los actores, esta escenografía, esos colores contrastantes maravillosos con la que están ataviados los payasos, todo ello de verdad que hace, y lo digo en el sentido más profundo de la palabra, un maravilloso espectáculo teatral. Sí, no, por supuesto es un espectáculo y es un trabajo colaborativo porque el teatro es eso, es un arte colaborativo que es muy difícil en ese sentido porque todas las piezas tienen que ensamblar. Creo que ninguna parte es más importante que la otra, todas cuentan mucho y este fue un proceso muy rico en donde tuvimos oportunidad también con todo el equipo creativo de una ida y vuelta, de un proceso, ¿no? O sea, todo se fue creando en el proceso junto con ellos y ellas, ¿no? Con vestuario, con escenografía, con iluminación, la música, las máscaras, el maquillaje, todo fue como poco a poco, no es que terminamos de montar la obra y entonces llegaban los creativos, no. Ellos venían a los ensayos, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de los payasos, te puedo contar que en este laboratorio yo les pedía cosas a los actores. Ellos propusieron un vestuario, un maquillaje incluso, ¿no? Porque hacíamos unos ejercicios muy locos. Y a partir de sus propuestas, vestuario, Giselle Sandiel, y maquillaje, Marisela Estrada, tomaron eso y lo llevaron a otra dimensión, pero digamos desde la propuesta de los propios actores y actrices. Y creo que eso es lo que hace también que la obra sea de todos, ¿no? Se sienta como tan genuina, como creo que no hay nada impuesto, sino que orgánicamente se fue construyendo. Claro, y bueno, si me permites un comentario, pues que es parte de mi vivencia como espectador del teatro. Se apagan las luces y comienza el sueño, y en ocasiones el sueño es una pesadilla, pero termina también en un sueño maravilloso. Ese final de la obra no lo vamos a contar, pero es excelente, mi querida Gaby, ¿no? Yo creo que es muy importante, o al menos yo creo en eso, ¿no? En mi quehacer, que haya esperanza. Creo que es muy importante, así como es muy importante hablar de los temas difíciles, también es importante saber que la vida sigue, que vamos para adelante, que hay esperanza, que hay belleza en la vida, que hay amor, y que es posible vivir una vida plena. Claro, la belleza es enormemente subversiva en un mundo que a veces resulta gris y feo. Sí. Gaby, mi siguiente pregunta, mira, yo sé que los que hacemos literatura, los que hacen teatro, los creadores plásticos, en fin, pues bueno, no tenemos ninguna obligación política, pero tenemos una ética, ¿no? Y una ética humana. Y bueno, yo me atrevo a preguntar esto, que parecería una pregunta por ahí perdida en los expedientes de la Rusia, la Unión Soviética, pero yo te pregunto, mi querida Gaby, sobre este deber que tenemos en estos momentos donde de verdad es apremiante la presencia de la derecha, el discurso belicista, en fin, terrible. ¿Qué nos toca hacer en estos momentos? Pues yo creo que a cada quien nos toca actuar desde nuestra propia trinchera, ¿no? O sea, creo que la mía es el teatro y eso, creo en un teatro que se dirige al público como te mencionaba en un principio, ¿no? Y creo que es importante la denuncia, que es importante que todo esto yo creo que la obra ha tenido mucho éxito, es decir, tenemos las funciones llenas, cierto, esta es nuestra cuarta temporada. Pero creo que es un tema muy urgente y por eso tenemos tanto público. Bueno, y porque la obra tiene muchas virtudes, quiero pensar, ¿no? No, es cierto. Pero creo que es un tema también muy urgente y eso hace que vayamos a este acto de comunión, que es el teatro, a vernos ahí, a sentir, a querernos transformar, ¿no? Entonces creo que esa es la labor y vuelvo a decirlo, ¿no?
sin pasar por encima del discurso artístico. Claro. Creo que ese es el primero. Y luego están los demás, para realmente llegar al espectador. Claro. Gaby, pues yo te quiero agradecer mucho, de verdad, pues esta obra, ¿no? Bueno, tu trabajo en general, ¿no? Muchas gracias. El Vicky. trabajo de tu grupo de actores es maravilloso, pero en esta ocasión, de verdad, es una obra que, al menos en mi caso, me resultó la más conmovedora, la más, en el mejor sentido de la palabra, impactante, porque se ocupa de un tema que es un tema que está flotando en el aire, pero muy lejos de lo impactante y del amarillismo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues Gaby, también agradecerte por esta entrevista y bueno, cuantas veces haga falta promover tu trabajo, esta es tu casa, mi querida Gaby. Muchísimas gracias, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a la sección de música, a celebrar la música con Aramara. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a Celebremos la Música. El día de hoy estoy aquí con un compositor mexicano que es Diego Leblanc, que es una maravilla, tiene una voz muy bonita, muy melodiosa y además unas letras muy románticas y muy tiernas. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido, qué padre tenerte acá. Gracias por recibirme, de verdad estoy muy contento. Qué gusto estar en tu espacio. Qué gusto que estés acá, ya es la segunda vez que nos acompañas acá en Capital 21 y ahora vienes con tu proyecto solista. ¿Cómo te ha ido con eso? La verdad, muy bien, estoy muy agradecido con la respuesta que he tenido. Después del primer lanzamiento y el primer video, han salido cosas increíbles, así que muy contento. La prueba es estar aquí contigo, con tu equipo tan hermoso y pues sobre todo muy emocionado con todo lo que viene, las puertas que abre el primer sencillo y pues todo lo que viene. Claro, oye, y el video, platícame un poquito de este último lanzamiento. Es un video muy padre que dirige Israel Chávez, un saludo a Guayabo por ahí, claro que sí, con mucho gusto. Tiene además varios momentos, ¿no? que son de la ciudad, muy icónicos de la ciudad. A mí me encanta patinar en Parque Lira, entonces me hizo muy feliz ver eso. Ah, qué padre que lo reconociste. Sí, la verdad está increíble, es un video bien cool que produjeron Las Tremendas, es una productora nueva, Tremendas House, la pueden seguir. Ellas son dos chicas muy talentosas que han confiado en mí y que me ayudaron a hacer realidad, a materializar este primer video. Israel, que dirigió. La verdad es que tuvimos el apoyo de un montón de personas bien talentosas y yo creo que es un sueño bien locochón estar persiguiendo un ideal. Y de eso trata el video. Los invito a que vayan a darse una vuelta en YouTube, Sueño Compartido. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado porque es el mejor trabajo que he logrado hasta el día de hoy. Qué padre, creo que es un video que inspira mucha esperanza, inspira muchas cosas lindas. Creo que tu mensaje es muy... Además de que hay cosas muy creativas y como muy coloridas, me parece que también es esperanzador y es amoroso. Y creo que en estos momentos del mundo necesitamos precisamente eso. Es importante también de pronto hablar desde la protesta, yo creo también mucho en ese discurso, pero también me parece importante este otro momento donde nos permitimos ser un poco más... Bueno, no sé, a mí siento tus letras como más suaves, como si fuera más un apapacho, ¿no? Con las melodías. No sé, ¿cómo escribes? ¿De dónde salen todas esas letras? Cuéntame. Para empezar, qué bueno saber que la intención llega del otro lado, porque esa es totalmente la idea que tenía. Ser suave en este mundo que de repente puede ser tan caótico es la revolución, ¿no? Es la resistencia, ser suave para no romperse. Y pues claro que se puede cantar de todo en la vida, pero también es importante no dejar de soñar. De eso habla sobre todo esta primera canción. En general procuro que sea un poco anecdótico, es un cachito de mí, pero para que los demás puedan también verse reflejados en ese pedazo de arte, ¿no? Que es lo que sale en lo que hago. Oye, ya tienes un ratote componiendo, cantando, tu acercamiento con la música ya tiene unos años, ¿no? Sí, ya tiene un ratito. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué sientes que ahora qué herramientas sientes que tienes ahora que te permiten ya navegar mejor en tu propio discurso de música, ¿no? Yo creo que lo más importante fue dejarme ir, o sea, porque puedes aprender muchas cosas, teoría, armonía, incluso lo que aprendes compartiendo con más músicos, ¿no? Desde acordes, formas de entregar tu interpretación.
Pero yo creo que lo más valioso últimamente ha sido regresar al gozo, a la diversión de hacerlo porque te gusta y porque te nace y bueno, eso te inspira a hacerlo cada vez mejor. Oye, ahorita estás en tu proyecto como solista. ¿Hace cuánto rato empezaste así con ese proyecto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te has sentido? Apenas va a ser un año de que empezamos como el proyecto solista, que en realidad de solista no tiene nada. Estoy yo el día de aquí representando a una banda de músicos súper talentosos que son quienes conforman LeBlanc. Oh, ok. Shout out para todos esos músicos. Sí, un saludo para la banda. Espero que estén muy bien. No pudieron venir el día de hoy, pero aquí estamos representando y vamos para un año. Ya han pasado muchísimas cosas, así que no me imagino qué va a pasar el día que cumplamos un año, todas las cosas buenas que van a llegar. ¡Qué padre, qué padre! Oye, yo sé que la canción que nos vienes a compartir el día de hoy, que se llama Los Amantes, es nueva, es algo que todavía no se ha escuchado en muchos lugares, entonces, oye, qué emoción, ¿podemos escucharla de una vez? Claro que sí, es la primera vez que la toco en algún lugar para personas que no sean mi familia. ¡Qué padre! O amigos, así que aquí un adelanto, un estreno para ustedes. Exclusiva. Sí, exclusiva. Perfecto. Gracias por el espacio. Diego, hombre, muchas gracias por estar aquí, por aquí nos vemos, qué gusto que vienes y pues nos quedamos con esto que se llama Los Amantes de Diego LeBlanc. No olviden ir a checar el video, ya estuvimos viendo un poquito de lo que es el video, pero no olviden ir a checarlo en sus redes sociales y seguirlo para que estén al tanto de su proyecto. Nos vemos la siguiente ocasión en Celebremos la Música. Ser paciente, mirar la espina y ver una flor, cruzar la noche fría y sentir el día en tu corazón. Los amantes son pacientes porque saben que la luna no se llena en un instante y tan distante parece ayer, tú y yo contra la pared. Justo cuando creí que no podía extrañarte más, tú estás detrás de mí, todo me recuerda a ti. Los amantes son pacientes, pero quiero quedarte acá. ¿Cuánto tengo que esperar? 2 noches, 2 meses, tú vas y vienes y desapareces, pero es que me gustas así, nena, porque tú estabas acá a mi lado, comiendo pan en la cama, toda la mañana tú estabas acá a mi lado, comiendo pan en la cama, toda la mañana. Porque saben que la luna no se llena en un instante y tan distante parece ayer, tú y yo contra la pared. Muchísimas gracias por el espacio, gracias Capital 21, gracias Celebrando la Música. Sigamos compartiendo lo mejor que tengamos. Yo soy LeBlanc y es un gusto estar aquí con ustedes. Hasta la próxima.